¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por estar en nuestra sintonía. Nueva semana, comenzamos El Informante TVN, TV Chile, 24 horas, 24horas.cl en todas las plataformas como siempre. Lo que escuchamos escapar una de las canciones más populares de la más popular banda del siglo XXI chilena en el extranjero, que es el Grupo Kudai, que anunció hace algunos días su retorno, que va a tocar esta noche aquí en El Informante, y con ellos vamos a conversar más adelante. Tenemos otro Grupo Kudai, pero el Kudai de los periodistas. Están con nosotros, se los voy a presentar de inmediato, Connie Stevicic, conductora y editora de Radio Duna. Gracias por estar aquí. Está con nosotros también Arturo Arriagada, PhD en Sociología, máster en Medios de Comunicación. Gracias, Arturo, por estar aquí. Ya les voy a explicar por qué los estoy presentando y de qué vamos a hablar, pero se los voy a presentar al tiro. Paula Escobar, periodista y editora de revistas del diario Mercurio. Gracias, Paula, por estar aquí. Muchas gracias. Y con nosotros Angélica Bulnes, editora del suplemento Tendencia del diario La Tercera. Miren, déjenme mostrarle, gracias por estar aquí. Este es el suplemento que publicaron la semana pasada. Dice, extra, la era de las noticias falsas. Porque resulta que se ha vuelto cada vez más popular y lamentablemente más tristemente célebre esto de que hay sitios que están publicando noticias que terminan siendo completamente falsas, pero que empiezan a generar una serie de problemas. Hay quienes incluso han teorizado que gracias a esas noticias falsas pro-Trump se favoreció el triunfo del empresario y candidato presidencial, hoy presidente electo de Estados Unidos. Nunca va a ser muy difícil, muy fácil de poder cuantificar si realmente es eso lo que facilitó su llegada al poder, pero lo cierto es que muchas noticias que se publicaron para favorecerlo terminaron siendo muy viralizadas. El por qué es lo que queremos conversar esta noche con ustedes. Voy a partir contigo, Arturo, porque has estado estudiando, bueno, todos han estado estudiando harto el tema, han sido muy Mateo, los invité y inmediatamente se pusieron todos a hacer levantamiento de información. ¿Quiénes están detrás de la publicación de estas noticias falsas? ¿Y qué tan populares en estricto rigor son las noticias falsas? Bueno, los que están detrás, o sea, es un poco como la figura del tipo que es medio súper tendencioso en realidad. Hay gente que está ahí generando información como para hacer ruido, ¿ya? Y para acumular audiencia, básicamente. O sea, hoy día la pelea online tiene que ver con quién acumula más likes, clics y audiencia en general. Entonces, la gente está inventando información súper sesgada para generar esa reacción que permita obtener ese like, que permita obtener ese compartir, que finalmente se convierte en algún tipo de rentabilidad, como le sacan un trote. ¿Dónde se publican esas noticias? Porque no se publican, digamos, al parecer a los medios tradicionales, o simulan ser un medio tradicional, o se publican en sitios nuevos. ¿Dónde aparecen esas noticias? ¿Y por qué terminan siendo tan conocidas las noticias? En distintas partes. Hay sitios que aparecen que como que simulan ser sitios de verdad. De hecho, yo hoy día googleaba, tú pones en Google noticias falsas y por lo menos en mi Google, no sé si tú ves lo mismo que yo, pero a mí me parecía, por ejemplo, tercer resultado, crea tus noticias falsas. Y entonces te ofrecía, como muy fácilmente, pueden probar a ver si sigue estando, como titular, bajada y además logo de distintas compañías de medios que tú podías escoger para que se viera más real. Entonces, era bien, no probé si efectivamente funcionaba o no, pero por lo menos era el tercer resultado que te aparecía en Google. Entonces, hay personas que se dedican a esto. Encontró la BBC, por ejemplo, un pueblo en Europa del Este, ¿en dónde era? En Moldavia. Donde había una serie de jóvenes que se dedicaban a esto porque con eso ganaban plata, porque cliqueo y por Google Ads les entraba plata, entonces era una manera de financiarse. Ganar plata fácil. Ya, expliqué un poquitito cómo funciona esto, porque esto... uno crea un sitio de noticias falsa y viene alguien y te paga por publicidad, es decir, por cada vez que te hagan un clic te va a llegar un poco de plata. Parece que hay sitios que les ha rentado tan bien que han llegado a tener, no sé, $10.000 al mes. Claro, era el caso de estos jóvenes de Moldavia, que también salió en el New York Times esta investigación. Y claro, ellos son gente que en este caso no lo hizo al parecer por una razón ideológica, sino que porque querían ganarse la vida de una manera en el fondo que les pareció, y habían comenzado con sitios a favor de Hillary, no tuvieron tantos likes y tantos clics, entonces se cambiaron a Trump y encontraron como un nicho de negocio. Y yo creo que el problema de esto, más allá de que siempre va a haber gente que pueda tratar de crear noticias falsas, medios de comunicación falsos, etcétera, el problema es que los otros medios, no digo exactamente los medios más tradicionales o prestigiados, pero medios intermedios, toman esto como en su afán de agregación de noticias para dar esa noticia inmediatamente, y de esa manera le dan un manto de credibilidad. Y de ahí se empieza a reproducir, digamos, infinitamente. Entonces, yo creo que hay un problema con esta gente en Moldavia, en cualquier parte, que puede estar creando sitios falsos para engañar, pero sobre todo el problema es cómo tiene que haber un filtro en los demás medios y en el fondo regirse por estándares periodísticos, de manera que esto no se divulgue y no se expanda como pasó en este caso, creo yo.
Connie, ¿cómo lo administra uno? Porque digo, uno como consumidor, ¿cómo sabe qué es lo que está leyendo? Es que yo quería quedarme con el tema del consumidor de estos medios, porque yo creo que al final, o de este tipo de información, porque el problema está fundamentalmente ahí, en que hay una demanda por un tipo de información, en una sociedad donde hay gente que está un poco enojada, que está un poco molesta, donde reacciona. En el reportaje tuyo había alguien que lo decía, creo que de la Universidad de Indiana, que la gente cuando está más enojada es mucho más emocional frente a las informaciones y engancha rápidamente y cliquea y vuelve a cliquear, y el 44% de la gente en Estados Unidos se informa vía redes sociales. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, el punto es, ¿quiénes son los que están consumiendo ese tipo de información? ¿Por qué hay un grupo de gente que lo captó y alimenta esa cuestión y va generando una burbuja, vas alimentando el enojo, y al final va generando una capa en la sociedad que consume lo que cree que es información y que finalmente no lo es. Y ojo que eso tiene influencia en la política, eso tiene influencia en la toma de decisiones, eso tiene un montón de consecuencias. O sea, va alimentando esta rabia. Déjeme mostrar algunas de las noticias de las que estamos hablando, porque para ponerle, digamos, cara a esto que yo le estaba explicando. Tenemos aquí algunas que han sido probablemente las que se han vuelto más comunes, tanto en el mundo como en nuestro país. Algunas de las que se han viralizado muchísimo, por ejemplo, esta que decía que sorpresivamente el Papa le había dado su apoyo a Donald Trump, una cuestión que terminó siendo completamente falsa, pero que fue en algún momento muy divulgada, y que de hecho en algunos medios se dudaba si publicarla o no, porque llegaban a pensar que era cierta. Esto es una de las tantas noticias que durante este año se han publicado, no solamente esa, sino que esta otra que decía, y además citaban al sitio de Political Insider, que Hillary Clinton le había vendido armas al Estado Islámico, a este grupo del ISIS o del Daesh. Hay otras que han ido avanzando, y probablemente esta que se ha vuelto bastante común en estas últimas semanas, que es la historia de esta pizzería, una pizzería que está en Washington, que dicen que en la parte de atrás funcionaba como base de operaciones para un tráfico de menores, una red organizada por Hillary Clinton y su jefe de campaña. Fue tanto que hace una semana un tipo entró con un fusil a la pizzería exigiendo respuestas para saber dónde estaban los niños. Noticia falsa para perjudicar a Hillary, pero el dueño de la pizzería terminó pagando los platos rotos. O esta otra que dice que Yoko Ono, que le cuelgan todos los males, digamos, era amante de Bill Clinton. Porque la Yoko Ono rompió los Bills y también el matrimonio de los Clinton. No fue Mónica Lewinsky, fue Yoko Ono. Y esta otra que ha citado declaraciones de Johnny Herrera, que probablemente además hizo caer al diario Marca de España, que cayó a partir de una cuenta parodia en Twitter, y que básicamente era una alusión de Johnny Herrera respecto a Esteban Pavés, hablándole a Diego Buenanote, donde decía: asesino, mataste a tus amigos, lo que le provocó mucho daño también a Diego Buenanote, y ponía a Johnny Herrera también en una situación muy complicada, visto el historial personal que tiene Johnny Herrera. Y además, otra, por ejemplo, que decía que se iban a anular todos los matrimonios en Chile por parte del registro civil, citaban un sitio muy similar al de una famosa radio de noticias, y así podría seguir montones de otras más. Esta famosa que dice, por ejemplo, que de hecho en algún momento fue citado por un diario español, que la Teletón repartía la plata recaudada de esta manera, que 30% para la construcción y equipamiento, 30% para la rehabilitación, había 10% para publicidad, 25% para pagar artistas y cantantes y 5% para Mario Kreuzberger. Llegaron a citar a medios chilenos. No está en el registro en ninguna parte de que sea cierto, y de hecho los medios chilenos que eran citados salieron a desmentirlo, como tantas veces lo ha hecho don Francisco. Pero noticias falsas que muchos terminan dando por ciertas. Esto que se ha dado en llamar, y expliquemos el concepto porque la gente se confunde, Arturo, la posverdad. ¿Qué es lo que es la posverdad? Ojalá explicarlo en simple. Y no repetir la palabra. Claro, sí. Es difícil. De hecho, he estado como tratando de entenderlo bien, pero lo que me quedó a mí, al menos, de este fenómeno, que no es muy nuevo, pero sí se plantea la idea básicamente como que uno se queda con una especie como de la última impresión. O sea, a ti te dan una noticia, y era lo que hacía muy bien Trump, ¿no? Como que él ponía, en el fondo, un ejemplo donde como que se expiaba de todos sus males de los que se le estaban acusando, y el eco que alcanzaba era tal que finalmente la gente internalizaba eso como la verdad. Claro, y lo asociaba también a sus posiciones, en realidad como a sus predisposiciones. Una verdad que uno termina prefiriendo creer porque se acomoda mucho más a lo que quisiera creer. Pero ojo, perdona, eso siempre ha pasado. O sea, uno se informa en los medios porque adhieren a las posiciones que uno tiene. Uno no tiende a enfrentarse a ideas que lo choqueen o que le revuelvan. No existían las redes sociales, esa es una tremenda diferencia. O sea, la capacidad de reproducirse que tiene hoy día una noticia como esa, o una idea como esa, multiplícala por millones. Es que el problema, perdona, más allá de la posverdad, etcétera, el problema al que estamos enfrentados hoy día es que dependemos de máquinas sobre las cuales no tenemos ninguna información respecto a los criterios de selección
para presentarte a ti, Juan Manuel Astorga, en Google cuando tú ingresas perro, una foto de un poodle, y yo pongo perro y me muestran las matanzas de los perros en una perrera. Porque lo que la Ante la selecciona misma es un búsqueda, algoritmo o una máquina, claro, como dice. entonces Buscan lo hace en lo que a ti función te de mis gusta, búsquedas en el previas, fondo, y claro. ahí la conversación es distinta, cambia. Ya, Porque- déjame volver un paso atrás, porque uno adapta la verdad a su propia creencia en esta lógica de la posverdad. Y es cierto que uno busca los medios que son más afines a su pensamiento, pero antes eran medios que, más inclinados para un lado o para el otro, nunca mentían. Hoy día estamos hablando de noticias que son falsas, derechamente. Es que sabes lo que yo creo que en el asunto de la posverdad, que es como la verdad que yo quiero creer, Eso. la más afín a mí, nosotros hablamos también de la noticia deseada, que es como la que tú quieres que sea verdad. Yo creo que en este momento está relacionada como con una resistencia a los medios tradicionales y a los expertos. Llevamos años en que, o sea, hoy día hay tanto experto que dice tantas cosas que la gente ha empezado a sospechar de los expertos. Te lo pongo en el caso de la alimentación. Durante años no había que comer huevo. El huevo era pésimo, había que cuidarse del huevo. Años después hay que comer huevo, es genial comer huevo, lo que no hay que hacer es tomar leche. Y así puedo seguir. Claro. La economía está genial hasta que un día, y los economistas te predicen que está estupendo, hasta que un día cae Lehman Brothers y la banca casi desaparece. Entonces, yo creo que hay una cosa como, ya no le creemos a los expertos. Entonces vamos a creer la noticia que nos dé la gana. O sea, porque yo creo que cuando publican la noticia de que en la pizzería hay una red de pedofilia liderada por Hillary Clinton y la gente de su campaña, puede ser que el señor que llegó con un fusil a develar y a rescatar a los niños se la haya creído, pero yo creo que hay mucha gente que no la cree, pero la cliquea igual porque quisiera que fuera verdad. O sea, que la gente está en el fondo eligiendo la noticia más por la creencia que porque en el fondo le interesa la credibilidad del dato, del especialista, del medio que está detrás. Mira, aquí yo creo que acá estamos hablando como de una audiencia y en verdad son muchas audiencias. O sea, esta audiencia que quiere creer que la Hillary Clinton le está vendiendo armas al Estado Islámico, obviamente que es una audiencia que no está realmente muy interesada en saber la verdad de algo. O sea, o que quiere creer que el Papa le dio el apoyo a Donald Trump sin ningún cuestionamiento y sin ningún chequeo de nada más. Entonces yo creo que hay distintos tipos de audiencia. Ya, pero eso y probablemente, eso perdona, responde- es que eso nos puede pasar a nosotros, pero las personas que están sentadas aquí van y se encuentran en Twitter con que el Papa le dio el apoyo a Donald Trump. A lo mejor es una noticia que no le interesa, porque no le interesa mucho el Papa y porque no le interesa a Donald Trump, pero se quedó con la idea cuando leyó el tweet o el titular Claro, en Facebook pero que el Papa le dio el es lo que ya apoyo. todos sabemos porque hay una cierta pedagogía con las redes sociales de que no todo lo que aparece en Internet es verdad, digamos. Eso es lo que una audiencia más o menos madura conoce. Ahora, yo creo que respecto al tema que preguntabas tú, es muy importante que esto de conocer las noticias a través de las redes sociales, en vez de directamente a través de los medios, esta intermediación que está haciendo la red social, dándote las noticias que supuestamente a ti te gustan, es un problema muy grande, porque los medios muchas veces te dan noticias que tú necesariamente no quieres, no habrías dicho que quieres saberla, pero que son muy relevantes para ti conocerla. Entonces, hay una dimensión ahí de un medio en que te da lo que quieres ver, pero también a veces lo que no quisieras ver, y te lo da porque es importante que lo conozcas. Yo creo que esta manera de informarse vía Facebook, vía redes sociales, tiene como decir on demand, o sea, la gente lee solamente lo que quiere, y si quiere leer de perros, puros perros, y si quiere de ciertos perros, en vez de una idea de decir, mira, vamos a dar acá una cierta visión de mundo. Y todos los medios, digamos, hemos estado en eso Ya. tradicionalmente. Connie. ¿no? Yo creo que hay que colocar otro elemento en esta juguera, porque acá no son solamente las noticias falsas, sino que, insisto, por eso me quedo mucho con el perfil de los consumidores de este tipo de cuestiones, porque también son noticias falsas, pero también son ideas, son consignas, o son campañas, o son... A ver, mírenlo cómo se instaló de rápido el tema de las vacunas, por ejemplo. Tú lo colocas como ejemplo. Y cuánta gente se creó la idea de que las vacunas hacían mal. Y de que era malo vacunarse. Y la cantidad de gente que dejó de llevar a vacunar a sus hijos fue muy grande. Por lo mismo, porque en el fondo te captura una idea. O el tema de las AFP. La cantidad de mentiras que se dijeron respecto de las AFP por quienes integren la campaña No Más AFP o no, digamos, indiferente de cuál haya sido la fuente, hizo que mucha gente creyera cuestiones que finalmente no eran verdad y que han tenido que salir a desmentir. O la rapidez con la que se instaló el tema de que los inmigrantes son delincuentes. Claro. Por ejemplo. Entonces no son solamente noticias. Y a pesar Hay de una los datos fuerza, puestos arriba de la mesa, es que claro. parte de esta cosa de la posverdad, que ya es la última vez que decimos la palabra, no la decimos más, es que los hechos no importan. Lo que importa es la guata, Sí, lo que pero tú es sientes, que ahí- claro. la emotividad que la cuestión te en genere. el mismo asunto de las vacunas o en todos los casos que tú mencionas, tiene que ver también porque hay una desconfianza muy fuerte contra la industria farmacéutica. Entonces, es creíble que
en el fondo te esté vendiendo. Para mucha gente es creíble. Porque alguien te porque toca no una confía. fibra sensible. Pero es que ahí y se lo plantea engancha. algo que Arturo. lo leía de un profesor en Estados Unidos que me parecía súper interesante, porque él decía, nosotros estamos acostumbrados que en el mundo de la publicidad nos pasen gato por liebre. Es súper asumido. En el mundo de la política, por ejemplo, o lo que ocurre en las redes sociales, nos conflictúa porque nosotros recogemos información de gente cercana. Tú estás conversando en Facebook y la noticia te puede llegar por un amigo. Sí. Y te lo compartió un amigo y tus grupos primarios, que son siempre tus lugares donde tú socializas, en la pega comentáis la noticia, en el colegio, etcétera. Esas son las instancias donde se refuerzan estas posiciones. Entonces, con un agregado, que el algoritmo- hábitat en el que conviven hace que estén al mismo tiempo medios tradicionales, medios serios, el New York Times, Pero o los medios conocen. locales, que son los que conocemos siempre, MO, La Tercera, no sé, por la Radio Duna, da lo mismo, TVN, 24 horas, pero al mismo tiempo en Facebook uno se encuentra avanzando en el muro con un amigo que compartió una noticia y uno tiende a pensar que porque en ese lugar están los medios serios, esto que publicó alguien Es creíble, podría ser claro. Y creíble. ahí pasamos al otro tema, que es que una conversación que hemos omitido por años, porque la gracia de todo lo que ha pasado es que al fin se puso en el tapete esta idea de que la información que nosotros estamos consumiendo en las redes sociales está muy alineada con nuestras visiones de mundo. Y esta idea como de las redes sociales como espacios democratizadores, donde nosotros veíamos el titular en el diario de que las redes sociales derribaron democracias y que eran los lugares de deliberación más exitoso y al fin se está derrumbando. Entonces, ese cambio O se, de paradigma... se está adecuando, está en un proceso de normal acomodo, Lo que visto pasa es que la velocidad con la que avanza. Es que ahí los experimentos son importantes, porque los experimentos que se han hecho han dado cuenta de que la gente no distingue entre noticias verdadera y falsa, y que la gente, dependiendo de cómo tú le muestres, por ejemplo, la información, hay un estudio que se hizo en Chile bien interesante con el tema del aborto, dependiendo de cómo tú le muestras la información, independiente de que tú seas pro vida o pro aborto, puedes igual estar dispuesto a recibir información de alguien que puede pensar así de distinto de ti. Entonces, eso te plantea la pregunta de nuevo respecto a cómo vamos a exigirle a Facebook, porque Facebook pasa piola aquí, o sea, nadie le pide cuenta a Facebook, cómo Facebook va a lograr finalmente entregar cierta información, por ejemplo, para saber cómo funciona Su esta algoritmo. selección de noticias. Lógico, yo Ya, creo que ese es el como- punto. O sea, pero- la neutralidad de las redes sociales, finalmente, tal como dice Arturo, queda claro que no es así. Tengo o sea, una duda, que- sin embargo, con esto. Porque Facebook, ¿qué es lo que es? ¿Un editor de noticias o es Ellos no un se definen facilitador para que la gente pueda acceder a las noticias? Porque uno podría exigir la misma lógica respecto, como veíamos recién, de Google. ¿Qué es lo que es Facebook? Porque Facebook no es el que publica la noticia. La que la Es una publica red social. es un usuario. ¿Podría Facebook tener responsabilidad? Es una red Claro. social Facebook. O Pero sea, en ojo. su Pero origen no además, está. desde el momento Pero yo en que creo, introducen- Pero ellos yo creo que entregan- tiene que hacerse responsable Sí. del problema que genera. Y creo que lo hizo. Y lo ¿ah? hicieron, O sea, exactamente. el fin de semana siguiente Sí. a la elección de Estados Unidos hicieron un encierro Sí. a tratar de entender por qué y cómo se estaban generando las Y noticias su falsas. responsabilidad. Me parece que su Sí. responsabilidad, por lo menos, ¿verdad? Está siendo medianamente asumida. Nos guste o no nos guste la conclusión final a la que lleguen. Yo creo que se hicieron responsables en la medida de sus posibilidades también. Pero sí. ojo, la crítica, Crearon un monstruo, la sí. crítica que se le ha Crearon hecho a un monstruo. Facebook, no quiero parecer anti-Facebook, pero la crítica que se le ha hecho a Facebook desde la academia, por ejemplo, desde la ciencia, es decirle a Facebook, libera tus datos. Claro. O sea, Transparenta. Muéstranos cómo lo estás haciendo. transparenta Ya. cómo tú estás Pero yo creo que ellos seleccionando están siendo y reflejo, poniendo a disposición Arturo, la de un información. problema de los Pero tiempos y de un problema de sociedad. Es que hay circuitos y ¿Cachai? ahí volvemos a la No creo que teoría, ellos estén creando el ahí problema. volvemos a los modelos de opinión pública mucho más tradicionales. ¿Qué es lo que hace Facebook? Contrata analistas donde analizan sus propios datos y publican un paper en una revista súper prestigiosa y uno no tiene cómo saber si los datos son reales, Ya. cómo se analizaron, etcétera, pero se valida en una revista científica que Facebook Sí. tiene la razón. Voy a Entonces nadie puede decir nada. dejar plantear esta pregunta, pero tengo que ir a la pausa. Pero ¿cómo lo hace la gente para detectar, para darse cuenta de que la noticia que está leyendo es una noticia real o que no es una noticia inventada? Porque hay algunas que son bastante obvias. O sea, cuando la legal.cl publica, no sé, pues el señor Lápiz tiene depresión porque se le perdió la mina o lo dejó la mina. La presidenta no tiene título. O, Ese es claro, el ejemplo que conversábamos claro, otra vez. o no sé, porque científicos dicen que la risa de Viñola da cáncer. Uno sabe que eso es una noticia falsa. Pero hay otras que pueden inducir a error, como el Donald Trump apoyado por el Papa sí. o la disposición a la podría vacuna. caer Claro, mucha que gente. son... hay Dejo una planteada la pregunta. verosimilitud. Vamos a la pausa. Volvemos de inmediato.
Estamos de vuelta conversando sobre esto de las noticias falsas que ha generado tanta preocupación en las últimas semanas. Franco Ferreira salió a preguntarle a la gente si logra detectar cuando lee algo si esa noticia es verdadera o falsa. De hecho, hizo la prueba. Este es el resultado. Las nuevas generaciones creen tener la fórmula para no caer. Las cosas que salen en Facebook no les crees. No, para nada. ¿Para qué? Si uno ya sabe que es mentira y todo. Pero todos podemos caer en la trampilla. Es quizás entendible cuando el embustero engaña a cara descubierta. Hacemos la prueba con noticia evidentemente falsa. ¿Qué te parece la decisión de Alexis Sánchez de no jugar más por la selección chilena? Es complicado. Hay un tridente que ahí es Vidal, el arquero Bravo, Medel y... O sea, de hecho es notición porque Vidal lo está pensando también. No, yo creo que si nos desarma nos iríamos abajo como Argentina. ¿La impacta como noticia? ¿Le llama la atención? Por supuesto que sí, pues por supuesto. Como chileno no me agrada. ¿Te sorprende la información de esta noticia súper reciente? Sí, sí. Era una broma, te estaba probando. Me hiciste Ya, el corazón ahí. Te quedaste loco con la noticia. La acabo de inventar para probarla. ¿Usted la inventó? ¿Y por qué la inventó? Para probar que dando la cara se puede entender la confianza del público. Don Francisco se cambia a TVN. ¿Esa me la cree? Tampoco. Perdí la credibilidad. Cuando se dio cuenta que yo invento cosas, no. Sin embargo, el problema es mayor cuando la información surge en el anónimo mundo de las redes sociales. Personas que finalmente siguen cayendo en lo mismo. Que finalmente uno como que tiene que buscar un mecanismo de filtro, de revisión de la información para no caer en la misma falta. Porque las redes pueden ser caldo de cultivo para el comidillo fake. Sí, sí me ha pasado. Sí, una vez estaba como viralizando harto el tema de que iba a haber un terremoto. ¿Te tocó verlo por internet y también te pasó a ti? Un poco, sí, choca. Y en el caso tuyo, ¿con cuál has caído? Terremoto, claro, típico. Cuando la información no se corrobora por conductos más reconocidos. ¿Tratas de acudir a medios más formales, más establecidos para saber si es cierta o no? Sí, pues, al diario, al informante. Vea usted, ahí por ejemplo. ¿Usted sabe que el informante es el programa más visto en Chile? 80 puntos de rating, ¿usted sabía eso? Ah, sí, pues. Sí, es más visto, sí, obviamente que sí. Este hombre puede estar en lo cierto, pero porque lo ha visto en internet. Allí existen páginas en las que se puede generar un contenido noticioso claramente hilarante, falso. Nota del informante, revienta rating, picando en 80 puntos. Ahí está, y lo dice el Clarín de Argentina, para ponernos internacionales. Pero que al abrirlo muchas veces nos muestra que era una sana humorada. Se me quieren el perro, esta noticia es falsa. Las falsas noticias, no obstante, prenden y corren, y Latinoamérica ya se ejercita en esa dinámica. Soy venezolana y muchas noticias que se manejan en mi país que a veces son falsas y las creemos. Que se ha muerto uno de los cantantes o se ha muerto Chayanne. Se dijo de Luis Miguel. Me ha pasado sobre todo con la muerte de Hugo Chávez y de Fidel Castro. Pero esas son ciertas. Bueno, pero es que en un momento salieron a la luz pública diciendo que había muerto, pero resultó que no había muerto. Pues uno termina creyendo lo que uno ve en internet muchísimo. Uno cae. Sí, cae. Es hora de poner atención cuando explore las redes. Si las personas no se informan de acuerdo a retroceder en el tiempo y darse cuenta que las noticias se repiten cíclicamente, que hay noticias que son verídicas y otras que son falsas, no va a dejar de pasar nunca. Habla de Franco Ferreira, que le preguntaba a la gente si lograba detectar noticias falsas o no. Ahora, yo dejaba plantear la pregunta ante la pausa también. No sé quién la quiere recoger, porque yo sé que la pregunta es compleja, pero ¿cómo lo hace alguien para darse cuenta? Bueno, yo quiero decir algo antes de lo que quedó pendiente, que es de Facebook, que vino Emily Bell, que es una experta de la Universidad de Columbia en todo el tema digital, y ella planteaba algo muy interesante, que es que Facebook, Google, todos estos grandes imperios de Silicon Valley, los periodistas hasta ahora hemos hecho una cobertura bastante blanda, y como de cuál es el nuevo gadget, cuál es la tecnología, cuál es el teléfono de moda. Y hemos elevado categoría de gurú sí, a todos los... y hemos elevado categoría de gurú y líderes de opinión a sus dueños, y la verdad es que son imperios de poder, de influencia, de dinero, y entonces que eso deje de ser opaco y empiece a ser cubierto como una fuente de poder enorme hoy día y transnacional, que hace un lobby enorme en Washington, etcétera, es una cosa importante para que vayamos entendiendo todas estas cosas de las que hemos hablado, cómo seleccionan las noticias, porque están teniendo un impacto en la industria de las noticias brutal.
al punto de que obviamente se están llevando gran parte o una parte muy importante del avisaje publicitario que financia los medios. Ya. Esa es una parte. Ahora, ¿cómo uno sabe qué noticias son falsas o no? Yo creo que todos somos consumidores y en este caso también consumidores de calidad, así como uno sabe dónde puede encontrar calidad en cada industria, tendrá que saber encontrar aquellos medios que le dan el estándar de calidad requerido. Déjame hacer la pregunta más compleja entonces. ¿La gente realmente está preocupada de buscar efectivamente ese estándar de calidad o realmente no? O sea, a mí lo que me preocupa es eso, porque en el fondo, claro, uno tiene la obligación de informar si hay un cierto grupo que es muy, muy reducido, que consume medios masivos, que lee diarios, que lee revistas especializadas, que escucha radio, etcétera. Pero la mayor parte o sea, cuando tú tienes el 44% de la gente informándose a través de redes sociales en Estados Unidos, tienes una barrera que es súper difícil de romper. O sea, para mí de verdad es un tremendo desafío. Obviamente que colocarle más transparencia y empezar a tener estas discusiones para la oreja de la gente. O sea, ay, pero espérate, acabo de escuchar que en realidad lo que yo estoy consumiendo puede que no sea verdad. Ok, colabora en desarrollar un poquito el sentido crítico, pero no me imagino una forma automática en que tú vayas a lograr que el que ve Facebook hoy día y se informa en Facebook mañana diga, no sé, es que yo no leo más esta cuestión y voy a leer el diario. No, no creo que sea tan mecánico. Y mucho más difícil es generar un algoritmo para que logre detectar ese algoritmo, qué cosas se está publicando de lo que... Yo creo que es un proceso paralelo que tiene que ir de alguna manera penetrando al otro. O sea, volvemos... Es muy divertido este fenómeno porque uno tiende como a pensar en volver atrás. O sea, ¿qué pasa con la educación respecto a cómo uno se informa, por ejemplo? O sea, hoy en día el problema que tienen los, por decirlo, menores de 20 es que están inmersos en estos lugares donde la plataforma es la información y todo lo que allí circula es lo que se entiende por noticia, por opinión, no hay discriminación. ¿Qué es lo que está pasando en gente que más adelante, o sea, ya no lee el diario, que ya no ve televisión, o muy poca, este programa quizás, pero que están en otra lógica donde lo que se está conversando allí es la verdad o es lo que está ocurriendo? Entonces, ¿cómo encontrar espacios donde se conecte una cierta formación? Es interesante porque Facebook como plataforma o como medio o la ideología detrás de Facebook uno podría entenderla como súper libertaria. Tú eliges lo que quieres, la personalización, el contenido que tú quieras, la foto que tú quieras, etc. Ya, pero espérate, fondo, ¿cuál es la diferencia entre que yo lo pueda elegir en Facebook y lo que podía hacer antes de forma análoga? Yo elegía el diario que quería leer, yo elegía las páginas del diario que quería leer, yo elegía la radio que quería escuchar, y yo elegía el noticiero de televisión que quería ver. Pero descansaba en procesos de socialización distintos, porque yo probablemente voy a leer un diario, pero yo leía el diario que salía en mi casa. Yo tenía conversaciones respecto... Pero esa era la cuestión... Pero es que hoy día eso no ocurre. No, pero espérate. Dame un segundo. Tampoco están así. Porque hace ya muchos años que en Chile se reparten diarios de forma gratuita. Existe la posibilidad de poder informarse a través de Internet visitando directamente los portales de noticias. Puedes visitar el sitio que quieras. Tú puedes visitar el sitio que quieras, digamos. Entonces, uno también puede hacer su propio menú de acceso a noticias. ¿Por qué en el fondo uno habría de culpar a la plataforma y no en el fondo al que hace la selección de las noticias o de los sitios de noticias con los que se quiere informar? Porque la selección que están haciendo está en función de lo que tú has puesto permanentemente como algo que te interesa. Entonces nunca... Esto es como porque yo visité 4 veces zapatilla en Amazon, ahora me aparezca Amazon y me proponga zapatilla. Hay un ejemplo muy bonito, perdona que me alargue, pero que tiene que ver con 2 personas que trabajan en la misma oficina. En la misma oficina. A ver. Que tienen el mismo puesto de trabajo. Ese es un estudio que se hizo en Estados Unidos. Y para explicar esta idea de la personalización del contenido, él dice 2 personas que trabajan en el mismo lugar, que viven en el mismo barrio, pero que googlean distinto. La publicidad que reciben es distinta. La información noticiosa que reciben es distinta. ¿Cuánto afecta eso las ganas de comprárselo todo de uno en función de la publicidad que recibió y el achaque por recibir un tipo de publicidad que le determina otros patrones de consumo? Yo insisto en que hay un tema con el perfil, un tema de sociedad y un tema en el consumidor también. Porque eso pasa porque hay una determinada demanda por consumir de una determinada forma las cosas. Creo que no podemos verlo de la ecuación. Sí, yo quiero agregar algo, porque yo creo que sí hay cosas que se pueden hacer. O sea, yo creo, bueno, además de las obvias, de chequear la fuente, respirar 10 segundos antes de retuitear lo primero que se te... Porque también es la ansiedad de ser el primero en dar la noticia. Sí, los periodistas conocemos bien las ganas de golpear. Pero yo creo que hay algo... cuídate especialmente de las noticias que tú tienes ganas de que sean verdad. Porque es donde más posible puedes caer. Porque es donde uno tiene más sus puntos ciegos. Es con las cosas que tú tienes ganas de que sean ciertas. Ya, ante tu riesgo de que algo estuviera mal reporteado y que, no sé, como pasó hace algunos años, una radio divulgó
que el examen de paternidad de don Francisco había salido positivo. Y un conductor de televisión fue y rápidamente lo puso como noticia propia. Última hora, el Servicio Médico Legal confirma que el resultado es positivo. Y luego se retractó ese medio y el conductor en Twitter dijo, la radio tanto se tuvo que retractar. En el fondo, le roba la noticia, después claro, se y eso es muy importante. Hay una responsabilidad en digamos, replicar noticias falsas o semifalsas y todo. Yo creo que eso es muy importante. O sea, tener una responsabilidad y un filtro. O sea, uno se hace parte, es cómplice de una noticia que no está. Yo creo que los medios tradicionales mucho menos, porque en el fondo hay lo que estaban hablando ustedes, en el fondo, si un medio tradicional se cae en una noticia, tiene que pagar una penalidad por eso. O sea, sea una radio, sea un canal. Cuando es lo que yo pienso es que no se puede confundir que en Facebook haya cualquier cosa sea igual a otra. Es que, mira, si es una noticia del New York Times, no es lo mismo que un sitio ¿Cuánto criticaron X? a CNN por todo lo que se demoró en confirmar la muerte de Michael Jackson? Porque quien había dado la noticia era un medio digital, que era TMZ. Y por lo tanto decían, ¿cómo es posible? Y después, cada vez que pasaba algo, decían... En Twitter, los memes, que una semana después decían CNN está confirmando, no tengo idea, que explotó el Challenger. Son sus estándares de calidad de confirmación, o sea que están haciendo su trabajo, digamos. Y los medios no han alterado sus estándares de calidad precisamente porque están en la premura de querer sacar la información. Es que tienen esa tensión, por un lado tienen que salir rápido y entonces no quieren que les pase lo que les pasó a CNN y por otro lado tienen que chequear la información, pero lo que yo digo, por último los medios grandes, tradicionales, cuando caen, porque si nos equivocamos los periodistas, nos equivocamos los medios, por último, nos queremos morir. Pagamos un costo por eso. Claro, un costo de credibilidad. Yo estoy hablando más bien del público, porque ahora todos cliqueamos, todos difundimos información. No estoy hablando, cuando digo cuídate de la noticia que tienes ganas de que sea cierta, no estoy hablando a los medios, pero también al público en general, al público que está acá que vaya cualquier cosa la da por cierta. Exacto. Tengan cuidado con eso, porque independiente de... Cuando una persona X cliquea y cliquea en sus contactos, se puede hacer gran daño también. Ya, en la raya para la suma uno podría considerar que las redes sociales, desde la perspectiva de la difusión de información, han sido más dañinas que beneficiosas, por el contrario, han sido muy beneficiosas, pero nos encontramos con, digamos, problema que hay que ver cómo lo arreglamos. Yo creo que es eso. O sea, yo no podría asegurar que son dañinas porque creo además que permiten socializar un montón de cosas que son positivas. O sea, este es el lado malo, este es el lado B, es el fenómeno que da cuenta de otros fenómenos subyacentes que yo creo que de los que hay que hacerse cargo. Como esta bronca generalizada, ponte tú que te muestran las encuestas, que la gente está enojada, la gente está molesta, la gente reclama y encuentra que fuera de su metro cuadrado está la escoba, que todo el mundo lo pasa mal. ¿Por qué? Porque hay una sensación de encabronamiento que las redes sociales la reflejan y la contienen muy bien. Entonces creo que nos muestra cosas. Lo que no puede pasar es que los medios le sigamos el juego y que el mundo político o la política pública le siga el juego a esta sensación que te instalan las redes sin filtrar. Por último, Arturo. Sí, es que esto igual hay que mirarlo con perspectiva, porque lo que planteas tú, Connie, es como una sensación de empoderamiento que ha sido muy estimulada y con cámaras de eco por muchos actores. O sea, esta idea del el candidato participativo, el candidato de la red social, el político que te habla a ti y que está interesado en tu necesidad, etcétera, acompañado de fenómenos como el que se viene dando en los medios masivos de fomentar mucho más la opinión versus la investigación, que hace que las audiencias terminen demandando periodistas mucho más opinadores o con posición, más que capaces de mostrar distintas lecturas, en fin, como... La sensación de empoderamiento es lo que hoy día yo creo que hay que manejar con más calma, de decir, ojo, o sea, la red social te puede dar una herramienta para que tú difundas tu enojo, tu encabronamiento, etcétera. Pero te puede jugar muy en contra. Pero también la decepción es bastante grande cuando no pasa nada. O sea, Angélica, muchas gracias por haber estado aquí conversando con nosotros esta noche. Paula, muchas gracias. Con Istibisic, mi compañera de radio, además. Hasta mañana en la mañana. Y quiero decirle, a propósito de posverdad, porque una cosa es la verdad y otra que lo que la gente quiere que sea verdad o cree que es verdad, lo confundieron con un integrante de Kuwait cuando venían entrando. ¿Pero si será posverdad? No. Ya sacaremos mi nuevo single. Bueno, nos vamos a la pausa. A la vuelta conversamos con Kuwait y van a tocar aquí también en el programa. Espérenos. Lo habíamos dicho antes de la pausa, ya están con nosotros, se ganaron el derecho a estar en El Informante por montones de razones. Hicieron un lanzamiento hace una semana con una cantidad insólita, nunca antes vista, de seguidores en Facebook al mismo tiempo, más de 1 millón.
Después de varios años de ausencia, deciden volver a juntarse. Han sido el grupo más exitoso de este nuevo siglo, el grupo chileno en el extranjero, que más han triunfado, tremendamente admirados en Latinoamérica. Además son, miren, les voy a decir, muy simpáticos y tienen montones de ganas de tocar aquí en El Informante, así que ¿cómo lo íbamos a tener? El grupo chileno Kudai, fuerte el aplauso de nuevo para ellos. Gracias, Tomás. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Nicole, gracias, Bárbara, gracias, Pablo. Les voy a hacer la pregunta, vamos, como que esta pregunta nunca nadie se la ha hecho. ¿Por qué se demoraron tanto en volver a tocar juntos? La verdad es que fue un momento de aprendizaje muy importante para cada uno de nosotros que teníamos que vivir. Por ejemplo, yo me metí al mundo de la producción, atrás de los escenarios, a ver qué... para aprender todas las aristas de este mundo, para poder defenderme mejor el día de mañana. Y bueno, cada uno aprendió distintas cosas. Bárbara salió de odontología. Así, pues. Veo que has mencionado varias veces que para ti fue un hecho el poder haber tenido tiempo para estudiar. Sí, yo creo que a mucha gente, sobre todo a los fans de corazón, les costó mucho asumir esta cosa de la separación. Pero siento que a mí por lo menos me favoreció un montón porque si no, no hubiese podido estudiar una carrera profesional. Así que hace muy poquito ya di mi examen de grado, me fue súper y ahí soy ya cirujana dentista al fin, después de 6 largos años. Pero bien, todo bien, me ha funcionado bien. Uno que además es padre, que ha vivido fuera de Chile, Pablo, en tu caso. Sí, yo ya llevo 9 años en México. Lo considero mucho en mi casa, el mexicano es muy cálido y bueno, mantener a la familia, estar allá, pero esto de volver a reencontrarnos con nuestros fans, con nuestros seguidores, sobre todo en Chile, es muy, muy importante para nosotros. Está mexicanizado. Sí, sí. Órale, güey, te saludo. Sí, ya me sale medio mexicano el asunto, pero soy un ciudadano del mundo al final. Sí, pinche cabrón. Y en tu caso, que para ti además es distinto de ustedes, es un reencuentro. Un reencuentro. Hace 10 años que no estábamos juntos de nuevo como en un principio, que estuvimos 7 años juntos en la etapa de Tiao y Kudai, y no, una experiencia muy, muy buena, muy intensa, pero bien, se viene bueno. Excelente, ya vamos a ir conversando con ustedes, pero lo que importa es la música, por supuesto. Los vamos a escuchar aquí en El Informante, el grupo chileno Kudai. Sombras que se apagan, veo mis fotos del ayer, mil recuerdos que se apagan, queda un sueño aún por ver. Ya no quiero hablar, solo quiero encontrar un día de paz. Veo las calles del mañana, veo la ausencia del ayer y mil sueños que se fueron, mil historias que se hundieron como barcos que se pierden en el mar. Y quiero escapar y despertar sin saber del tiempo. Quiero respirar sin nunca
Muchas gracias. El grupo chileno Kudai acompañándonos esta noche en El Informante. Vamos a hacer una pausa breve, vamos a conversar con ellos a la vuelta. Les vamos a preguntar cómo está mirando la música chilena de hoy día, cómo entienden también cómo sus fans han ido creciendo, pero también siguen relacionándose con ellos. De ello vamos a estar hablando en los próximos minutos. Van a volver a tocar, por supuesto. Pausa en El Informante, ya estamos de vuelta. De vuelta en El Informante, programa en el que durante todo el año hemos hablado de montones de cosas, hemos hablado de educación, hemos hablado de política, de crónica internacional, de Donald Trump, de economía, también hablamos de música y con eso, digamos, no se supera solo por una conversación. Hemos tenido montones de conversaciones sobre cultura y música y en este caso lo hacemos además con representantes de la música chilena como son los Kudai. Déjenme preguntarle, ahora que ustedes vuelven, pero no significa que necesariamente no hayan estado pendientes de eso, ¿cómo miran la música chilena que está sonando hoy día? Con tantos nuevos artistas que han ido apareciendo en el lapso en que ustedes dejaron de tocar y vuelven a tocar, digo, entre Jepe, figuras que van apareciendo con mucha fuerza, a pesar de que ya tocaba antes, Manuel García. Claro, Justamente, o sea, había un auge como de música chilena. Yo que vivo en México puedo apreciar muy bien toda esta exportación de artistas chilenos que hay en México. Obviamente nos quieren mucho, los ven muy bien, son artistas increíbles, compositores, arreglistas, entonces yo creo que hay que potenciar siempre eso, ¿no? O sea, que los ojos de México, que lo podríamos decir que es como un trampolín para la música en Latinoamérica, que nos estén viendo de esa forma, creo que nos deja la vara alta. Creo que tenemos una responsabilidad de hacer música primero para nosotros y nuestro país y luego obviamente para compartirla con el resto de Latinoamérica. Que se ha diversificado mucho más respecto de los estilos. ¿Hay alguno en particular que ustedes hoy día estén mirando con atención? No necesariamente a lo mejor grupo o solista, pero sí estilo de música. O sea, en realidad cada uno tiene su estilo musical súper marcado, pero por lo menos de grupos chilenos que a mí me gusten, está María Colores, me encanta, hay muchos grupos ahí que lo están haciendo muy bien, en realidad. En todo caso, ahí Kudai está cumpliendo ahí, se está metiendo en un espacio que no está ocupado todavía, que yo creo que eso es lo que falta. Y es interesante la evolución que tienen, Tomás. Ustedes partieron siendo un grupo que hacía covers de música italiana, derivaron en Kudai. El tipo de música que hicieron, además, en algún momento cuando empezaron a tocar en México, ustedes, no voy a decir que tenían como competencia, pero tenían como el equivalente a bandas que hacían más bien canciones de amor, más en el estilo tradicional, por decirlo de alguna manera, no quiero pelar a Rebelde o a RBD, pero ustedes mientras tanto estaban hablando de desarraigo, de sufrimiento, de los problemas padre-hijo. Fueron capaces de hacer un video como Morir de Amor, que es la canción que escuchábamos, donde hablaban de violencia de pareja. Entonces, esa tuvo una campaña muy importante que era Amor sin Violencia y siempre hablamos estas temáticas nosotros y ahora queremos seguir en la misma línea con la música nueva que vayamos a sacar ahora porque sentimos que es muy importante que hablarle a nuestros pares y que nos entiendan. Eso es lo que pasaba siempre, o sea, toda la juventud de Latinoamérica, por eso yo creo que se pegó tanto a nosotros y nos escuchó tanto tiempo, porque de verdad sentían lo que estaban escuchando. Y o sea, Escapar, la canción que tocaron antes de la pausa, no es precisamente una canción, digamos, colorida, sino que habla también de sufrimientos desde el punto de vista adolescente, de la juventud, pero interpretable en cualquier generación. Sí, claro que sí. Exacto, o sea, los mensajes que nos llegan a la página es increíble cómo nos dicen qué recuerdo, me ayudaste a salir de una depresión increíble, o tuve problemas con mi familia y escuchándolos a ustedes pude salir adelante. Cosas fuertes, así que te llegan de verdad porque ayudaste a una persona, ayudaste a una familia, ayudaste a alguien a poder salir de sus problemas. Y eso yo creo que si tienes la oportunidad de salir en televisión, de exponer tu música a través de las redes sociales o la radio, también tenemos el derecho de poder expresar algo más allá. Y la verdad siempre nos sentimos como con esa labor, digamos, como de ir a la par con los chicos que nos estaban siguiendo en ese momento, porque eran adolescentes, eran jóvenes igual que nosotros y todos hemos pasado por algún tipo de vivencia más o menos fuerte. Así que teníamos como esa labor más que nada juvenil de poder interpretar algo más que las típicas canciones de amor. Así que estábamos como ahí súper. Los vamos a escuchar de nuevo. Voy a dejarles plantear esta pregunta, me la responden al final, antes de despedir el programa, porque van a volver a cantar. ¿Y es cuándo vamos a tener disco nuevo de Kudai? Sigue cantando el grupo chileno Kudai aquí en El Informante. ¿A dónde van los niños? ¿Qué quieres decirme? ¿En dónde jugarán después? ¿A qué te refieres? ¿A dónde van las lágrimas? No sé de qué hablas. ¿A quién voy a culpar después? A mí no me mires. Cuando el cielo se haya vuelto escarcha. ¿A qué te refieres? Y ya no
se van y tú tal vez y conviertes en bombas de tiempo cuando ya no haya marcha atrás, cuando ya sea tarde y las luces se apaguen, cuando el día se vuelva noche y no se pueda volver atrás. Yo estaré contigo preguntando qué fue lo que hicimos y si quedara una sola esperanza. Quisiera que fuera de nuevo contigo, lejos de allá, sea tarde y las luces se apaguen, cuando el día se vuelva noche y no se pueda volver atrás. Yo estaré contigo preguntando qué fue lo que hicimos y si quedara una sola esperanza. Quisiera que fuera de nuevo contigo, lejos de allá, sea tarde y las luces se apaguen, cuando el día se vuelva noche y no se pueda volver atrás. Yo estaré contigo preguntando qué fue lo que hicimos y si quedara una sola esperanza. Quisiera que fuera de nuevo contigo, cuando ya sea tarde y las luces se apaguen, cuando el día se vuelva noche y no se pueda volver atrás. Yo estaré contigo preguntando qué fue lo que hicimos y si quedara una sola esperanza. Quisiera que fuera de nuevo contigo, lejos de aquí, una sola esperanza. Quisiera que fuera de nuevo contigo, lejos de aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Te había dejado planteado una pregunta, ya voy a ir con, ya voy a ir con la respuesta. Antes una cosa, porque en su lanzamiento en Facebook la semana pasada, montones de gente decían, yo crecí con Kudai, qué impresionante, voy a desempolvar mi tenía emo. ¿Qué les pasa cuando se dan cuenta que había mucho emo que lo... Es que sabes que está muy chistoso porque además como estamos en la época de los memes y esas cosas, la cantidad de memes con Kudai, de que de repente, está sonando Kudai la radio y se convierten en unos emos así que están así de lado. Oye, qué chistoso, ¿verdad? Lo que pasa es que claro, para los jóvenes de esa época yo y Tomás usamos el pelo así, en la chasquilla así de lado, el pelo teñido negro, piercing y todo. Era un medio emo igual, ya, para que andamos con cosas, claro. Ya, ok. Era la moda. No, pero ahora ya estamos grandes, o sea, no crean que vamos a salir con la chasquilla acá, no. Ahora Ya. cada uno tiene su estilo un poco más marcado. Es que en la adolescencia uno está descubriendo todavía todo eso. Yo todavía estoy dejando canas. Todos estamos descubriéndonos en la adolescencia. O sea, de hecho, tú hiciste el lanzamiento, no tenías ese corte de pelo. No, O sea, que ha sido como de las cosas más comentadas en el ¿sí? Facebook No de sabía. Kudai. Cambiaron el logo, además. Sí, tratamos de darle un poco todo. Tratamos de darle una renovada a la imagen, ya que pues el 2016 ha sido un año increíble, se ha pasado muy rápido y queríamos empezar el 2017, ya que vamos a tener también gira internacional, ¿no? Obviamente luego se van a estar enterando todos, pero queríamos renovar la imagen y presentarle a la gente un logo nuevo también. ¿Y cuándo el disco? Chan, chan. A ver, mira, Vamos a ir sacando sencillos. lo que sí podemos adelantar es que estamos trabajando en música nueva, con nuevos temas, nuevos sonidos y Pero nada, siempre pues, con hay la que esperar. esencia que tiene Kudai, que es un sonido bien especial, ese guitarreo, esa acústica. Bien fogatero. Queremos mantener Bien eso. fogatero. Bien fogatero, sí. Igual cuando lo escuchen van a decir, eso es Kudai. Eso es Kudai, lo reconocemos, pero tiene un sonido muy fresco, un sonido muy 2016, 2017. Sin duda va a ser algo que le va a gustar mucho a nuestros seguidores y a gente nueva que no ha escuchado Kudai anteriormente. Exactamente. verdad. Aplauso para el grupo Muchas chileno gracias. Kudai, que nos acompañó en la parte final del Informante. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Nicole. Bárbara, muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Gracias por la invitación. El cariño que nos No, han entregado. imagínense, nosotros felices. Morrissey y Kudai, los dos que han tocado el Informante en estos años. Nos vamos. Nos juntamos la próxima semana. Gracias por su sintonía. Buenas noches.